El Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos y bienvenidas a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí un día más para hablar acerca de memoria y hoy vamos a hablar acerca de memoria democrática. Vamos a hablar acerca de la nueva ley con José Miguel Labelle. Bueno, haciendo una breve presentación de José Miguel, aparte de amigo mío, importante detalle, y una gran persona, decir que también es secretario de Memoria Democrática en Juventudes Socialistas de Madrid. De hecho, es más, viene en calidad de invitado como secretario de Memoria Democrática de Juventudes, principalmente para hablar de algo que es su tema y que, bueno, pues ahora comenzaremos a desarrollar paulatinamente. Bueno, pues vamos a hablar acerca de esta ley de memoria democrática. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Miguel? Pues muy bien, la verdad, Javi, muchísimas gracias por la invitación a tu canal. Creo que además es un espacio divulgativo muy importante, ¿no? Porque al final, bueno, los jóvenes estamos acercándonos a las nuevas tecnologías, a las redes sociales, de una manera muy diferente a como se venía haciendo en los medios tradicionales, antes en la televisión, la radio y también, bueno, la prensa escrita. Y bueno, además este canal de podcast, pues según me has contado, tiene muchísimos oyentes y la mayoría de ellos jóvenes, y creo que demuestra, ¿no?, el interés de una generación no solo por informarse a través de fuentes fiables, sino también pues a través de canales un poco más alternativos, ¿no?, a lo que venimos acostumbrando, y que desde luego que es una comunidad, creo, muy rica porque se nutre de la historia, ¿no?, de nuestro país y no solamente de él. A través de divulgaciones que haces con personas que creo que aportan mucho y que son muy relevantes en su sector, y la verdad que te agradezco muchísimo la oportunidad de venir hoy aquí como secretario de Memoria Democrática de las Juventudes Socialistas de Madrid. Para mí es todo un orgullo, y para la organización creo que también hablo en nombre de ella, y la verdad que muy contento por la invitación, además de hablar, creo, de una de las leyes más importantes que tenemos y que ha aprobado este gobierno en esta legislatura, que es la nueva Ley de Memoria Democrática, que bueno, ahora comentaremos, ¿no?, algunas de las principales focos, ¿no?, y de los principales hitos que ha marcado esta nueva ley, pero creo que ponen en valor el talante, ¿no?, y el espíritu que tiene el Partido Socialista para con la memoria democrática, ¿no? Creo que es un hecho fundamental, es un hecho que era demandado por la sociedad civil, por las asociaciones memorialistas, y este gobierno que apuesta por los derechos sociales y políticos, pues ha cogido esta bandera, ¿no?, y la está ondeando bien alto, y está siendo referente en las comunidades europeas, pues un poco marcando, ¿no?, un estilo, ¿no?, de reparación y de justicia que creo que hacía falta en este país y del cual yo me siento tremendamente orgulloso. La verdad es que hablar de memoria para mí es algo importante y sobre todo es algo recurrente, porque bien es cierto que llevamos ya varios años hablando sobre personajes políticos de la historia de España que en algunos casos son del Partido Socialista Obrero Español y que desde luego pues tienen una presencia en la historia de España absolutamente fundamental. Tenemos a Largo Caballero, de hecho hace poco hemos entrevistado a Juan Moreno sobre este personaje. También en su momento entrevistamos a la presidenta de la Fundación Luisa Carcedo, de la Fundación Pablo Iglesias, y por último también hemos hablado acerca de políticos pues como Indalecio Prieto o Juan Negrín, que fueron fundamentales en su época y que de hecho a mí personalmente me, digamos, incitaron luego a lo que es pues tanto grabar programas como lo que es escribir artículos hablando un poco sobre la memoria, que yo creo que es fundamental por una razón, y es porque sin memoria no somos una sociedad quizá completa, ¿no? De hecho, desde aquí agradezco a las asociaciones memorialísticas el hecho de que estén trabajando muy duro en ese sentido para recuperar unos espacios que se les negaron en su momento y que a día de hoy pues creo que ya han retomado, ¿no? Me gustaría comenzar hablando un poco sobre la ley de Zapatero, la ley de memoria histórica del 2007, porque sí que es verdad que hay una serie de precedentes a esta ley. Por ejemplo, el año 76, que es, se lleva a cabo una ley de pensiones a los mutilados de la guerra, y luego, por ejemplo, el 77, que es la ley de amnistía, ¿no?, que viene un poco en una visión que yo creo que ya está un poco caduca, de alguna manera
instalar una especie de Pequeño punto y aparte, ¿no? Podemos decir, ¿no? un pensamiento, ¿no? Bueno, es que aquí todos hicieron cosas mal, somos hermanos, nos matamos entre nosotros, quizá algo que, y lo digo aquí sin tapujos, por ejemplo, autores como Pérez Reverte reproducen en sus libros. Yo he de decir que no soy muy fan de Pérez Reverte, escribe muy bien, es un tío no tan simpático como escribe, pero desde luego habla pues en estos términos casi siempre. Bueno, y siguiendo ya con las leyes, pues por ejemplo tenemos la del 96, ¿no? Que en donde se le da la nacionalidad a los brigadistas internacionales. La verdad es que, bueno, antes de esta ley de memoria democrática, sin duda alguna, el mayor avance es la ley de memoria histórica del 2007. En esta ley se establecen, pues por ejemplo, la nulidad, o sea, se declaran injustos los juicios sumarios, pero por ejemplo no se declaran nulos. Ahora ya hablaremos un poco de eso, ¿verdad? Sí. Luego también, por ejemplo, se retiran los símbolos. Se considera que hay ciertos símbolos que van en contra de, bueno, que exaltan el franquismo, como es el caso de los escudos o las placas. O por ejemplo tenemos pues simplemente un proceso, digamos, de ayuda a las asociaciones memorialísticas en cuanto al tema de la exhumación y las fosas comunes. Se sigue un poco en la línea de la ley del 96 con lo que es la doble nacionalidad de los brigadistas, sin que tuvieran que rechazar la suya, porque en la del 96 sí que es cierto que estos brigadistas se les daba la nacionalidad, eso sí, en muchos casos tenían que rechazar la suya propia. Lo cual en muchos casos es un problema para dichas personas. Y luego, por otra parte, también se establecía una cosa que a mí me parece fundamental, yo por lo menos luego lo destacaré, que es el tema de las instituciones, que se crea el Archivo General de la Guardia Civil, o sea, de la Guerra Civil, en Salamanca. Así que, bueno, esto marca un precedente. La verdad que tenemos... este es para mí un primer paso hacia esa reconciliación tan necesaria con nuestra historia y con nuestra sociedad. Y bueno, y ahora José Miguel nos va a hablar un poco acerca de la Ley de Memoria Democrática a través de una pequeña entrevista que le vamos a hacer. Genial, pues cuando quieras, Javi. Lo primero que claro, uno se pregunta cuando está, digamos, elaborando una ley, que entiendo que el gobierno y los designados para desarrollar esta ley se preguntaron, es en qué se pone el foco. Y yo creo que es fundamental. Creo que además esta ley es muy interesante porque pone el foco en las personas. ¿Qué nos puedes contar acerca de ello? Bueno, pues yo, como me voy a retomar un poco a mi etapa de estudiante de Derecho, siempre que quería conocer, ¿no?, cuál era el espíritu de una ley, mis profesores siempre me hablaban de dos puntos principales, ¿no? Uno era el preámbulo, ¿vale?, la exposición de motivos, el por qué sale esta ley, por qué nace la necesidad de esta ley, y luego siempre que recurrir al objeto de la ley, ¿no? Y creo que en esta ley hacemos un foco principalmente en tres hitos principales, ¿vale? El primero de ellos, y creo que es muy muy importante, es la recuperación, salvaguarda y difusión de la memoria democrática, ¿vale? Entendida esta como la defensa y promulgación de todos los valores democráticos y de todos los derechos y libertades civiles, ¿vale? Ella reconoce diferentes derechos, que luego, bueno, hablaremos un poco más sobre ellos en profundidad, pero bueno, creo que en el primer artículo, en su primer párrafo, ya viene a decir un poco qué es lo que viene a promover, ¿no? Nuevos derechos civiles y políticos para las personas que sufrieron esa represión y también para los herederos de ella, ¿vale? El segundo de ellos, y creo que es crucial, ¿vale?, es el reconocimiento a las víctimas, ¿vale? No solamente durante la guerra civil, sino también durante la posguerra y también durante el periodo de la dictadura, ¿vale? Como comentabas al principio, esta nueva Ley de Memoria Democrática del año 2022 pone un foco tremendo en las personas, ¿no? En aquellos que padecieron la represión, aquellos que sufrieron la dictadura, aquellos que fueron asesinados y también a sus familias y que siguen a día de hoy, pues en muchas ocasiones teniendo muchos impedimentos para poder encontrar o conocer el motivo por el cual pues fueron asesinados, ¿vale? Y el tercero, ¿vale?, y creo que también es tremendamente importante, ¿vale?, es la repudia al golpe de Estado, ¿vale?, del 36 y la posterior dictadura franquista, ¿vale? Además, en este apartado es una palabra que creo que es importantísima, que es que se declara ilegal el régimen, ¿vale? Entonces, todas esas actuaciones quedan nulas de pleno derecho por esta nueva Ley de Memoria Democrática y creo que es un símbolo muy importante que el gobierno ha querido lanzar a la ciudadanía con ella y a las asociaciones memorialistas en especial, ¿vale? Además, como comentaba anteriormente, aparte de ese mensaje claro que lanza el gobierno con esta tríada, ¿no?, con esta tríada de aspectos, primero, derechos civiles y democráticos, segundo, poner el foco en las víctimas y tercero, declarar el golpe como ilegal,
creo que además está muy orientada sobre todo a que todo el mundo conozca o pueda llegar a conocer lo que realmente ocurrió, a dotar de los medios necesarios para la divulgación, y como comentaba el ministro Bolaños en uno de los vídeos cuando se promulgó esta ley, que a mí personalmente pues me enorgulleció mucho como militante de Juventudes Socialistas y también como persona joven, que es que esta ley también estaba dirigida a los jóvenes. Estaba dirigida a los jóvenes para que también impulsaran esa memoria, esa justicia democrática que comentaba el ministro en ese vídeo, y a mí esa pequeña mención que nos hizo a los jóvenes y que nos impulsó a que estuviéramos peleando por ella y a que no perdiéramos el interés por la memoria, que en muchas ocasiones parece que se diluye un poco en la sociedad que vivimos actualmente, pues la verdad que a mí me enorgulleció un montón, y la verdad que me sentí profundamente orgulloso no solamente de la ley, sino también de las palabras de un ministro que creo que está comprometido con la memoria democrática y comprometido no solo con lo que ella simboliza, sino también con las familias, ¿no? Estamos viendo cómo el ministro Bolaños pues está recorriendo muchísimas fosas en muchos lugares de España, y a mí personalmente creo que es una cosa que me enorgullece mucho de este gobierno, ¿no? Que está cerca de la gente y que se preocupa por sus necesidades. De hecho, habíamos hablado antes del tema de los juicios. Se declara ilegal la dictadura franquista, se le quita, si en algún momento tuvo alguna legitimidad, que ya os aseguro que no. Desde luego se deja ya por escrito que fue un régimen sangriento, y pues en cuanto a los juicios se anulan, lo cual es un paso importante, porque sin duda alguna en lo anterior es verdad que se consideraban injustos, pero no había una nulidad, que es un pequeño detalle que a nivel jurídico lo cambia todo. Para mí es trascendental. Sí que es cierto que cuando se impulsó la ley de Zapatero, pues vivíamos quizás en otro periodo, ¿no? De democracia, que era un poco diferente al que vivimos actualmente, ¿no? Y al final la ley del 2007 lo que supuso es la piedra angular sobre la que se vertebra el año 2022, ¿vale? Para mí creo que supuso una disrupción con respecto al resto de democracias que teníamos, y la verdad que es tremendamente importante, ¿no? La ley del 2007, pero sí que es cierto que muchas asociaciones memorialistas nos reclamaban que se quedaba corta. Que ya se quedaba corta, que ya tenemos que superar lo que el PP siempre achaca, ¿no? De queréis que sacar al abuelo de la tumba, queréis la guerra del abuelo, siempre están con el mismo paradigma, ¿no? De intentar decir que somos nosotros los que queremos reabrir heridas, y para nada. O sea, para nada. Lo que vienen a dotar estas leyes de memoria democrática es de justicia y de reparación para aquellos que sufrieron el golpe de Estado. Y como comentabas, Javi, el artículo 5 de la ley, a mí me gustaría leerlo textualmente porque creo que es un artículo muy, muy importante, ¿vale? Dice: se declara la ilegalidad e ilegitimidad de los tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales o administrativos que a partir del golpe de Estado del año 1936 se hubieran constituido para imponer, por motivos políticos, ideológicos, de conciencia o creencia religiosa, condenas o sanciones de carácter personal, así como la ilegitimidad y nulidad de sus resoluciones. Creo que el artículo no deja en baje. No. O sea, es decir, creo que es un artículo muy bien redactado, muy completo, que viene a tocar muchísimas sensibilidades que se tocaron durante la guerra civil y durante la posguerra, y además, como decíamos, ¿no? Pasamos de un plano, vuelvo a retrotraerme un poco a mi parte más jurídica, de legitimidad, que es una condena simbólica, reparadora en muchas ocasiones, pero insuficiente también, y pasamos al plano de la nulidad, ¿no? Como comentas, creo que supone hacer desaparecer de los archivos sanciones injustas impuestas por jurados totalmente parciales, sin derecho en muchos casos a la tutela judicial efectiva, lo cual es un derecho actualmente constitucional, y bueno, creo que es un paso muy, muy importante. Como comentaba, además, esa diferencia creo que también ha supuesto una gran aceptación entre las asociaciones memorialistas, las cuales han visto conseguida, plasmada en una ley, una reivindicación que venía siendo histórica por parte de las asociaciones memorialistas, y que finalmente con este gobierno socialista dirigido por Pedro Sánchez, por nuestro presidente del gobierno, pues desde luego que se ha visto plasmada, y creo que además es una cosa que lo puede ver mucho la ciudadanía, ¿no? Que siempre nos demanda, ¿no? Quizás cuando estamos en política, que hablamos muchas veces de cosas abstractas, pues bien, aquí estamos hablando de derechos fundamentales, ¿vale? Que es declarar como nulas cualquier sanción y cualquier actuación que se pudiera haber cometido contra cualquier persona y que pueda seguir afectando a alguna de ellas en la actualidad, en el día de hoy. Yo creo que es un paso tremendamente importante. Claro, volviendo un poco a las medidas, claro, ¿qué medidas toma esta ley para reparar a las víctimas del conflicto, digamos, de manera más material? Porque hemos hablado antes de que el
lo que es el Estado tenía que, la ley de memoria histórica del 2007, tenía que reparar a las víctimas, intentar de alguna manera que bueno, pues que las asociaciones pudieran trabajar, y en este caso creo que hay un cambio fundamental en cuanto al papel del Estado en lo mismo. Totalmente. Cuando me preguntabas, ¿no?, un poco cuáles eran los derechos, me he hecho una pequeña lista, ¿vale?, de los que yo considero más relevantes, aunque sí que es cierto que de toda la ley, de todo el articulado, prácticamente de cada párrafo se puede constituir un derecho que puede ser amparable entre los tribunales, ¿vale? Pero para mí, yo he cogido algunos, a mí los que me parecen creo más relevantes, ¿vale? Esto es una opinión puramente personal, para otras personas pues pueden ser otras. Para mí el primero es el derecho a obtener una declaración de reparación y reconocimiento personal, que va tremendamente conectado al derecho de reconocerse como víctima, que es una de las partes más importantes también de esta ley, el definir quién es víctima del franquismo y de la posguerra. Posteriormente el derecho a la verdad, a verificarse los hechos por los cuales los motivos y las circunstancias se cometieron, la violación en ese caso de los derechos humanos, que creo que es una puerta jurídica muy, muy importante. El siguiente es la localización e identificación de las personas desaparecidas, tremendamente importante, y que lo estamos viendo como muchísimas familias que tienen indicios de que su familiar puede estar en un lugar, pueden a través de esta ley encontrarlo, o por lo menos impulsar el que se busque. También el acceso y consulta a los documentos del archivo, ¿vale?, sobre el golpe de Estado, que en muchas ocasiones no se tenían ni siquiera las sentencias por las cuales se declaraban a muerte a muchos republicanos, y yo creo que es un papel también importantísimo. Y también, como comentabas anteriormente, a la adquisición de la nacionalidad para aquellos que nacieron en el exilio a consecuencia de que sus familias estuvieron perseguidas. O sea, para mí creo que también concede una parte, un derecho internacional, creo que es claro, y que creo que bueno, muchas familias que se sienten españolas y que vieron truncada su vida aquí y que se vieron obligadas a exiliarse, pues tienen una posibilidad para adquirir la nacionalidad española y tener todos los derechos y obligaciones que la Constitución y su ordenamiento jurídico nos rigen. Y luego pasando más también un poco a un plano más económico y compensatorio, que también en esta ley creo que juega un papel bastante importante, es el derecho al resarcimiento de los bienes incautados y las sanciones económicas producidas por la guerra civil. Aquí creo que bueno, muchas familias pues se vieron en muchos casos expropiadas de sus terrenos, directamente fueron arrebatados, y esta ley lo que viene es a devolverles eso que aquello que era suyo. Y luego, por otro lado, también es la reparación de aquellos que se vieron obligados a realizar trabajos forzosos, que también es una cosa que tampoco es que se promulgue demasiado, pero sí que es cierto que el franquismo también, una de las cuestiones que tuvo más importantes es a obligar a muchísimas personas a trabajar en determinados lugares sin recibir compensación alguna. Entonces, en este caso, pues también se promulga. Como comentaba anteriormente, estos son solamente algunos, he hecho una enumeración un poco rápida de cuáles creo que son, desde mi punto de vista, y aquí vuelvo a repetir humildemente mi punto de vista, que creo que son los más relevantes, pero hay muchísimos otros. Como por ejemplo también creo que me gustaría destacar es la nulidad de los títulos nobiliarios. Se declaran más de un centenar, si no recuerdo mal, la nulidad de títulos nobiliarios, y yo creo que también es un mensaje, ¿no?, de decir que las herencias del franquismo se han acabado y que a partir de ahora lo que rige es el régimen constitucional que todos nos dotamos en el 1978, que además pues hoy justo además es 6 de diciembre, sí, coincide perfecto, así que nada, la verdad que creo que es una ley muy garantista y que aporta muchos derechos sociales y políticos que era, creo que lo que este país necesitaba. Bueno, José Miguel acaba de hacer un spoiler a los oyentes del podcast, que el podcast lastimosamente no saldrá el 6 de diciembre. Pero bueno, eso son las cosas que pasan en el directo. La verdad que muchas veces a mí me hace gracia porque hablamos, y cuando tenemos que preparar el contenido, hablamos de contenido que se graba en diciembre y se sube en marzo. O sea, quiero decir que es quizá la virtud que tienen también los podcasts y el formato en el que nos hallamos. Me gustaría destacar una cosa, quizá con el tema de los, por ejemplo, los trabajos forzosos, no se divulga demasiado por una razón, y es porque parece ser que aquí, cuando se habla de la memoria, mucha gente considera que esto es la guerra, y la guerra se acaba el 1 de abril del 39 y ahí se queda todo, pero no considera, o sea, digamos que no van más allá y no piensan que hubo cientos de miles de personas en campos de trabajo, o que, por ejemplo, construyeron el Valle de los Caídos, y aquellos como que, bueno, se obvia o se pasa un poco por alto, ¿no? Y me parece interesante y sobre todo muy necesario
que la ley haga un inciso en lo mismo, ¿no? Me parece que es interesante. Sí, es como contaba anteriormente, ¿no? El Partido Popular está muy obcecado, por ejemplo, en eso, en decir que somos nosotros los que queremos reabrir la herida y todo lo contrario. O sea, al final, de reparar y dotar de derechos a la gente, yo creo que nunca es malo. Bueno, yo la verdad que creo, y por lo menos aquí lo hemos visto bastante, nosotros cuando iniciamos el proyecto del Foro de la Historia, yo la verdad que estaba muy interesado en todo este tema de la memoria, por una razón, y es porque no hay nadie que hace esto. A mí me sorprende, y me sorprende para mal. O sea, me sorprende para mal porque yo soy un chaval de 25 años, ya me iba a quitar algunos, José Miguel, y he de decir que cuando nosotros comenzamos con esto, yo me puse a mirar en las categorías en internet y es que no había nada. Y era terrible, y sigue siendo terrible porque nosotros hacemos, digamos, una serie de programas sobre ciertas cosas que molestan, porque es verdad que molestan, como es el caso de los españoles en Mauthausen. ¿Sobre eso qué memoria hay? Sí, ahora es verdad que el gobierno y el Estado español están impulsando ciertas medidas para restituir la memoria de estas personas, pero, por ejemplo, ¿qué se sabe acerca de los campos de concentración? Nosotros hemos dedicado un programa a ello, sí es verdad, pero ¿y el resto de medios de comunicación? Porque al final lo nuestro no es un medio de comunicación, es algo quizá bastante más rudimentario. Más informal. Desde luego. Por otra parte, me gustaría preguntarte, que me pareció muy interesante porque, claro, las leyes al final están para que la sociedad, digamos, las tenga presentes, por supuesto las conozca y entienda el significado de las mismas leyes. Y me gustaría preguntarte el cómo se transmite esta ley a la sociedad. O sea, es decir, ¿qué está impulsa, o sea, cómo impulsa esta ley la visibilidad de esta memoria? Pues, a ver, yo creo que tiene un reflejo, creo que bastante claro, porque esta ley también introduce en su articulado 2 días como homenaje. ¿Vale? El primero es el 31 de octubre, el que dice que es el día del recuerdo y homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la guerra y la dictadura. Y luego, por otro lado, el 8 de mayo también se establece como día de recuerdo y homenaje a los hombres y mujeres que sufrieron el exilio como consecuencia de la guerra, ¿no? Además, el 31 de octubre nos pilla bastante cerca, ¿no? Y la verdad que hubo un acto desde Presidencia del Gobierno y también, bueno, desde el área del ministro Félix Bolaños, en el cual, bueno, pues se hacía un pequeño homenaje, ¿no? A muchas personas que habían sufrido el golpe militar, la guerra y la dictadura, y creo que fue un acto pues tremendamente emotivo. Creo que estas familias que pudieron asistir al evento, creo que se sintieron en cierto modo acompañadas, ¿no? por un gobierno de su país que de verdad en este caso apoya y que entiende el sufrimiento que han tenido todos estos años, y rindió, creo, un homenaje pues muy solemne y además creo que muy muy necesario, porque era el primero que se establece en la democracia. Y además creo que esto también se transmite a la sociedad en noticias como, por ejemplo, que por ejemplo hace casi nada, apenas un mes y medio, que Hipo de Llano sale de la Macarena. Y sale de la Macarena con todas las garantías jurídicas, sin ningún ruido, salvo el de su familia, que siguió enalteciendo la figura de este vil asesino. Y creo que todo el mundo, no vi cientos de personas quejarse de que una persona que cometió delitos contra la humanidad en Andalucía saliese de un templo que compartimos, en este caso las personas de orientación cristiana. A lo mejor la gente de la hermandad no estaba a gusto con que esa persona estuviera allí, y creo que esta ley lo materializa. Y también, si me permites, Javi, voy a hablarte un poco también de mi terreno personal, ¿vale? Yo al final soy un chico que vive en San Sebastián de los Reyes, que es un municipio de unas 100.000 personas que al norte de Madrid, y allí tenemos una asociación, ¿vale? Existe una asociación de la verdad, la Comisión por la Verdad de San Sebastián de los Reyes, que viene a aglutinar a mucha gente y a muchas familias que sufrieron en la guerra civil pues la persecución política y sindical de la dictadura, ¿vale? Entonces en ella todavía hay miembros de personas que vivieron durante esa época, también están familiares, y creo que además esta ley lo que viene es a materializar una cosa que vivimos a finales del mes de agosto, que es poder abrir la fosa común que existe en el cementerio de Colmenar Viejo, en el cual allí hay más de 100 personas fusiladas, asesinadas durante el golpe militar y durante toda la dictadura. Y bueno, únicamente el presupuesto que se concedió daba para abrir una parte de donde se piensa que están la mayoría
de los compañeros que allí residen. Encontraron a 15 personas. A 15 personas. Y el ministro, cuando visitó la zona, yo la verdad que tuve el gusto de poder estar también en la visita, se comprometió a que los trabajos continuasen, porque allí se ha demostrado que hay personas que han sido asesinadas y que sus familias están reivindicando el que por favor se les dé una sepultura digna o se les haga al menos un homenaje en su intimidad. Y yo creo que es un hecho que creo que todo el mundo que diga que está en contra de la ley de memoria democrática, y oigo mucho ruido en torno a ella, le pido que por favor vaya a alguna exhumación. Se lo digo de verdad. Porque en ella no va a encontrar odio, ni no va a encontrar rencor. Lo que va a encontrar es dignidad, lo que va a encontrar es respeto, lo que va a encontrar es cariño, es amor. Y creo que cuando uno va y lo ve y lo siente, creo que entiende mejor el por qué se necesitan ese tipo de leyes. Y yo creo que de verdad que es tremendamente necesario que esto se conozca y que además creo que las generaciones más jóvenes, la gente de entre 20 y 30 años, como con la que yo me encuentro, lo conozca y lo vea de verdad porque es una cuestión generacional y de natura. Al final las personas que sufrieron la dictadura pues están ya en el tramo final de su vida, si no ya no están entre nosotros, y creo que nosotros tenemos un deber de alzar una bandera, de alzar una llama que tiene que estar más viva que nunca, porque hasta que no quede ni una sola persona en una cuneta o en una fosa, yo creo que el trabajo no estará completo. Y cuando eso pase, habrá un deber para con lo que pasó, para que no vuelva a repetirse. Y esto creo que en Alemania lo tienen muy interiorizado y lo tienen muy aceptado, y creo que es perfectamente conocido, se enseña en las escuelas el respeto, el valorar lo que pasó para no volver a repetirlo. Y creo que una sociedad que aprende de sus errores no es que además reconoce sus errores, no es una sociedad peor, es una sociedad mucho mejor, porque avanza donde no quiere estar, ve donde no quiere estar y mira hacia el futuro. Y eso es lo que hace esta ley. Yo creo, vamos, en mi opinión, creo que son hechos que puede conocer la sociedad y que se transmiten y se conocen. Y yo desde luego que creo que esta ley en eso está sufriendo una verdadera revolución. Me parece, yo aquí voy a entrar en una reflexión personal que la verdad que no había, digamos, escrito en lo que es el guión, pero oye, si me permitís aquí con el directo, pues me gustaría hablar de que al final de alguna manera, claro, por ejemplo en ciertas plataformas donde nosotros nos movemos, impera, digamos, una lógica más bien conservadora, y cuando uno habla de la guerra civil o habla del franquismo, incluso de la represión, esa gente no niega que, bueno, cierta gente o cierto espectro, digamos, político, ¿no?, de España no niegan que hubiera una represión, pero el problema es que al no condenarla, la justifican. Pero y además, en el caso del tema de las fosas comunes, lo que están admitiendo es que hay españoles de primera y españoles de segunda, porque al final me parece que era Zapatero quien decía que al final un Estado, la calidad de un Estado se mide en cómo trata a sus ciudadanos. Y pues un señor de 1936 de la UGT o de la CNT o de la Falange eran tan españoles como un señor de Cuenca de la UGT o de cualquier otro sindicato en 2022. Entonces, claro, 2023. Entonces, la historia es un poco eso. A mí me llena, vamos, me parece genial que se haya hecho esta ley, porque viene a solventar y viene a marcar ese precedente, porque es ese peldaño, porque en la ley del 2007 se avanza un gran peldaño, pero es que en esta se viene quizá a casi cerrar el círculo, ¿no? A decir, bueno, ya el Estado tiene esta responsabilidad, hay un presupuesto, se tiene que hacer esto, ya no son las asociaciones, sino que también es el Estado, que es algo que no me extraña que lo pidieran las asociaciones memorialísticas. Y bueno, pues desde luego viene, por ejemplo, a acabar con ciertas anomalías de las cuales vamos a hablar ahora mismo. Y claro, mi siguiente pregunta viene un poco como... Porque en España hay un montón de asociaciones y de fundaciones que vienen promovidas por esta derecha quizá más extrema. Y no tanto. Y no tanto, que de alguna manera promueve con dinero, bueno, privado o incluso público en muchos casos, sí, en muchos casos ha sido público, la exaltación del franquismo. Por ejemplo, sí, la Fundación Francisco Franco, sin ir más lejos. Totalmente.
¿Cómo afecta esta ley a esas fundaciones? Pues también la verdad que creo que esta ley pone un punto y final en este caso a estas asociaciones que vienen a menoscabar derechos democráticos y sensibilidades que de verdad que hacen verdadero daño, que no tienen ningún tipo de interés general, que era lo que se amparaban en la anterior ley de asociaciones, y lo que viene a decir es que se declaran nulas, o sea, se extinguen. Tú has citado una, por ejemplo, la ley de la Fundación Francisco Franco, pero yo te cito otra que es la Fundación Primo de Rivera, ¿vale? Que también hemos visto pues cierta exaltación, ¿no? De muchos, van a decir nostálgicos, pero para mí son fascistas, de verdadera calaña bastante reprobable, exaltar la figura pues de personas que lo único que han hecho ha sido el mal en este país, ¿no? Creo que, como decías, esta ley es bastante disruptiva, creo que al final ha sido muy apreciada y también, por supuesto, que tiene puntos de mejora, porque obviamente todas las leyes tienen puntos de mejora. La sociedad cambia, la sociedad evoluciona y para eso estamos entre todos y entre todas, ¿no? Para construir una sociedad mejor, para construir una sociedad más rica y creo que esta ley lo que viene es a sumar y viene a aportar. Y se aleja mucho del revanchismo que vivimos desgraciadamente muchas veces en política y del tú contra mí y el a ver quién habla un poco más alto. No. Una frase que me gustó mucho y que creo que fue el lema de esta ley es que la memoria es democracia. Y creo que es un mensaje plenamente rotundo. Igual que cuando, como decías, en la época de Zapatero supuso un paso importante, creo que esto es una consolidación. Y aquí se está poniendo el foco en que no podemos ser, como comentabas antes, Javi, una democracia plena si no somos un Estado de Derecho que recuerda que hubo un golpe de Estado. Entonces, esta ley para mí viene a poner fin o por lo menos tratar de poner cerco, ¿no? Que por lo menos no haya dinero público para estas asociaciones, que sigan haciéndolo, por así decirlo, en la clandestinidad, que no va a ponerte en un registro, que no van a poner a acceder a subvenciones. Creo que eso es un paso pues muy importante, ¿no? Y yo la verdad que también pues me siento muy orgulloso y como comentabas antes, pues también esa dotación presupuestaria que ahora van a tener en este caso las comunidades autónomas para poder transferirla a determinadas asociaciones, pues creo que es importantísimo, ¿no? Yo desde luego que estoy muy contento con la ley, por supuesto que tiene foco de mejora, nosotros como jóvenes tenemos que mirar hacia el futuro, partir de esta ley y ver qué nuevos derechos o qué nuevas acciones podemos tomar para consolidar, ¿no? ese Estado de Derecho y esa memoria democrática. Y desde luego que hablo en mi nombre, pero creo que también hablo en el de las Juventudes Socialistas, vamos a seguir trabajando por y para ello, porque de verdad que creo que es justo y necesario y creo que es nuestro deber y nuestro legado también. Dentro de nuestras siglas pues está ese amor hacia esas personas que dieron su vida en muchas ocasiones por la libertad, y cuando no dieron su vida dieron prácticamente toda su vida luchando contra un régimen. Pues la verdad que estamos en deuda y creo que tenemos la obligación de hacerlo. Qué suerte haber estado hoy compartiendo este rato contigo, la verdad. A mí me gustaría terminar el programa bueno, pues destacando que qué suerte que los que mataban hace 80 años hoy solo gritan, porque, y creo que estoy citando a alguien, concretamente a Ernest Lluch, sí, qué suerte, ¿verdad? Porque es lo bonito de la democracia, que la victoria es la propia democracia. O sea, el hecho de que el régimen franquista en el año 75 se termine de agotar, y digamos las fuerzas transformadoras del país, y aquí hablo ya no solo hablo del Partido Comunista, hablo del Partido Socialista, hablo también de comisiones obreras, hablo de la Unión General de Trabajadores, que impulsaron esa transformación y esa, bueno, pues desde luego vuelta a la democracia. Bueno, pues que esa gente se puede, incluso la gente de derechas, vota un gobierno, ese gobierno sale, y qué suerte que ese gobierno sale y que no nos lo impongan, ¿verdad?, por vía de balas y fusiles, ¿verdad? Pero bueno, en cualquier caso, nada, decir que bueno, pues que yo sé que quizá algunos de nuestros oyentes levantarán pollas entre nuestros oyentes. Yo creo que este programa es muy necesario. Quizás el programa, yo creo que más sincero y más directo que hemos hecho sobre memoria, porque hemos hablado sobre muchas cosas.
campos de concentración, hemos hablado sobre Mauthausen, hemos hablado también, sobre políticos socialistas, anarquistas, pero hablar sobre la ley de memoria democrática a mí me parece absolutamente necesario, fundamental y desde luego un paso importante. Un paso importante para conseguir que nuestra sociedad sea una sociedad sana y una sociedad que no tenga heridas, que no aportan nada, ¿verdad? Uh-huh. Y pues nada, a mí me gustaría dar las gracias a todos y a todas las personas que nos han escuchado aquí en el Foro de la Historia. Deciros que os dejamos básicamente nuestra página web, donde también encontraréis cierto contenido vinculado con la memoria. Y bueno, pues os invitamos a pasaros más por el canal y a escuchar esos directos a los que hemos hecho y podcasts a los que hemos hecho referencia. Así que nada, José Miguel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Javi, por la invitación. La verdad que ha sido un gusto estar aquí hoy contigo. Muchísimas gracias también a la gente que nos está viendo ahora mismo. Agradeceros la oportunidad. Creo que es un foro muy necesario también de estar, de hablar de ello. Y bueno, creo que seguro que en mucha gente que está escuchando y que va a escuchar este podcast, pues creo que se va a poder ver reflejado de que hay una organización política en este caso, a la que yo tengo el orgullo de pertenecer, que tiene desde luego grabado el republicanismo, el socialismo dentro de sus siglas, y creo que es una de nuestras principales banderas, una bandera que nunca hemos olvidado ni vamos a olvidar. Creo que están nuestras siglas, la memoria democrática, y desde luego que yo animo aquí a cualquier persona que se pueda sentir interesada por los valores que nosotros representamos, pues a conocernos y a formar parte de una familia que viene a luchar por los derechos sociales y políticos de España y de todos los españoles. Creo que desde su constitución hasta el fin de sus días. Entonces, animaros y daros de nuevamente las gracias. Muchas gracias, Javi, porque además sabes que eres un gran amigo. Así que nada, cuando quieras, pues aquí me tienes y repetimos cuando tú quieras. Pues nada, muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente podcast y nos dejamos nuestras redes sociales. Chao.